Un nuevo cruce diplomático entre Estados Unidos y China tiene como escenario al megapuerto de Chancay. Un fallo judicial en torno al terminal portuario encendió las alarmas en Washington, quien denunció una pérdida de soberanía, mientras que en Pekín no se quedaron callados. Vamos a escuchar qué dijeron. Perú quedó en el centro de una nueva tensión internacional tras un fallo judicial a favor de COSCO Shipping, empresa que administra el puerto de Chancay y que está controlada en un 60% por capitales chinos. La decisión emitida en primera instancia limita las facultades de supervisión, fiscalización y sanción de Ocitran sobre el terminal portuario. Tras este fallo, Estados Unidos expresó su preocupación y advirtió que el dinero barato chino podría afectar el control soberano del país sobre esta infraestructura estratégica. Por su parte, la reacción de China no se hizo esperar. Desde Pekín, el portavoz de la Cancillería, Lien Jian, rechazó categóricamente las declaraciones estadounidenses y acusó a Washington de impulsar una campaña de desprestigio contra el puerto de Chancay. China se opone firmemente a las falsas acusaciones y desinformación de Estados Unidos contra la cooperación de China con Perú en el puerto Chancay. En Perú, especialistas señalan que no existe pérdida de soberanía y que el debate es de carácter comercial, mientras el país se enfrenta a un escenario de tensión diplomática entre estas dos potencias mundiales. Así es, COSCO Shipping es la empresa que construyó y que administra el puerto de Chancay. Por otra parte, Ocitran es la persona, es la institución que supervisa, además también incluso hasta sanciona los puertos, los aeropuertos y toda infraestructura en cuanto a transportes en nuestro país. Lo que surge aquí este problema es que Ocitran dice que debe haber una supervisión por parte de esa institución, es decir, Ocitran, sobre el puerto de Chancay. Y lo que dice COSCO Shipping es no. ¿Por qué? Porque nosotros somos una inversión privada, somos un puerto de carácter privado. A esto le da la razón la justicia peruana en primera instancia. ¿Dónde surge aquí el problema o dónde entra a tallar Estados Unidos? Y es que Estados Unidos ha dicho que ha visto con preocupación y ellos hablan de una pérdida de soberanía, ya que Ocitran no puede, supervisar las acciones que se dan en torno al megapuerto de Chancay. Por otra parte, China ha dicho que eso se trata de una campaña de difamación a nivel internacional por parte de Estados Unidos. Acá, si bien es cierto, hay un problema diplomático entre China y Estados Unidos porque hay una pugna, hay una pelea hegemónica para, quien lidera a nivel comercial, principalmente en esta parte del hemisferio. Pero también hay quienes dicen que acá no hay una pérdida de soberanía debido a que otras instituciones también del Estado, como por ejemplo Indecopi y SUNAT, sí tienen presencia en el puerto de Chancay, pero no Ocitran, como lo dice el mismo COSCO Shipping, porque, ellos se encargan de concesiones estatales, pero estamos hablando de un puerto privado, Fátima. Pero igualmente estamos hablando de un servicio de carácter público finalmente, que se vincula también al uso de espacios como el territorio, me refiero a la tierra y también al mar. Por allí puede haber también algunas complicaciones vinculadas incluso a diferentes servicios más allá del puerto que requieren el traslado, por ejemplo, de los productos fuera del mismo. De modo que es bastante complejo decir solamente que es una inversión privada y ahí queda todo cuando además se da una serie de contratos de carácter público, repetimos, para que ellos puedan tener la administración y ejercer todas estas inversiones al interior. Muy delicado, sin duda, lo que ha señalado esta Corte Superior en medio de estos primeros años de operaciones de COSCO Shipping en el puerto de Chancay, pero además también las interpretaciones que se dan a nivel de Indecopi, ¿verdad, José? Porque se habla allí de si hay o no competencia, de que finalmente puede o no existir realmente un perjuicio o no para las personas que quieran exportar sus productos cuando tenemos al otro puerto que es el Callao, que ya ha sido utilizado. Entonces, hay temas técnicos, pero también este que nos tiene al Perú entre Estados Unidos y China. Así es. Más allá de lo que ha dicho el Poder Judicial precisamente, también hay otro que se vincula incluso a estas imágenes del presidente de la República, que primero el chifita, luego la hamburguesa, las publicaciones del embajador Bernie Navarro, que finalmente terminan quizá encendiendo mucho más el fuego de esa situación
que tiene varios factores, como decíamos. Así es, hay mucha incertidumbre sobre, digamos, cuál es el manejo de este puerto, como tú bien lo mencionas, ¿no? Porque si, digamos, solamente van a dar mejores costos de repente a las embarcaciones chinas, ¿qué pasa con las embarcaciones peruanas? ¿Pero quién lo ¿Qué pasa? controla? Exactamente, ¿qué pasa de repente con las embarcaciones que vienen de otras partes de la región? Ahí, por ejemplo, lo que dicen los expertos es que interviene, o mejor dicho, lo que dice la misma defensa de COSCO Shipping es que interviene Indecopi, porque son, digamos, quienes tienen que responder por los servicios que brinda el puerto. Además dicen que tienen presencia dentro de este puerto, pero la discusión ahorita está en torno a que si, digamos, Estados Unidos comienza a decir a nivel internacional que acá se trata de una pérdida de soberanía y, bueno, China dice que no hay ningún tipo de pérdida de soberanía. Lo que hay aquí es, digamos, incluso el reflejo de una relación comercial muy importante marcada entre China y Perú. Qué delicado. Que está relacionado a qué, te voy a comentar, Fátima, ya que Bolivia anunció que comenzará a exportar carne hacia el mercado asiático. ¿A través de dónde? Del puerto de Chancay. Con esta nueva ruta, sus exportaciones podrán duplicarse exponencialmente en poco tiempo. Vamos a ver. Bolivia abre una nueva puerta al mercado asiático con la exportación de carne hacia China a través del puerto de Chancay, en Perú, una ruta estratégica que promete dinamizar la economía, fortalecer el sector ganadero y posicionar el país sudamericano en el comercio internacional. Efectivamente abre un mundo de oportunidades, porque al tener un puerto el cual va a tener conexión directa con grandes buques, con grandes dimensiones y con un menor tiempo de tránsito, podemos ser más eficientes. La llamada Ruta de la Carne conecta la producción de Bolivia con uno de los mercados más grandes del mundo. Con el ministro coinciden los exportadores de Santa Cruz de la Sierra, la región agroindustrial más importante de Bolivia. Esta ruta, al ser más expedita, al ahorrarnos tiempo, también nos ahorra costos. Entonces hace que los márgenes puedan crecer y los productos bolivianos sean más competitivos. Según datos de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, hoy Bolivia produce cerca de 350.000 toneladas de carne bovina al año. En 2025, Bolivia alcanzó un récord histórico de $200 millones por exportación de carne hacia China. Imagínate, $200 millones en un esfuerzo que ya dejaba un gobierno anterior, el gobierno del MAS, y empezaba un nuevo gobierno con mayor apertura económica. Entre esas aperturas económicas estaba pues en la apertura hacia nuestro país. En varias ocasiones el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decía que esta riña que tenía el gobierno de Bolivia con el gobierno de Perú afectaba principalmente a Bolivia, y ahora lo estamos pudiendo ver, ya que, digamos, el Perú está cediendo no solamente el tema de la carretera, sino también, digamos, los caminos logísticos para que pueda llegar desde Bolivia hacia el puerto de Chancay. Lo que también menciona el ministro de Comercio, de Producción, es que esto puede abrir mercados para que cada vez más personas se quieran dedicar al negocio, no solamente de la carne, sino también de la agroexportación, porque hay que tener en cuenta un detalle que, digamos, ha revalorado a nuestro país. Solamente el año pasado el Perú ha exportado en agroexportaciones, ha hecho cerca de $15.000 millones, y Chile, quien por muchos años, cerca de 20 años, había liderado el mercado de las agroexportaciones, hizo 3.5 millones, lo que convierte al Perú en un foco de conexión a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Ecuador también tiene agroexportaciones que pueden venir por nuestro país y Colombia no tiene un TLC con China, por ende requiere de un puerto como el de Chancay o un puerto acá en nuestro país. Y bueno, Brasil, ni qué decir, tiene el expediente de un tren bioceánico que quiere conectar, digamos, Brasil con el puerto de Chancay. Fátima. Sí, muy interesante ver cómo toda esta infraestructura moderna, ahora mismo en controversia por una situación que ya hablábamos hace unos momentos y que entre expertos y juristas se viene discutiendo, pero este otro punto era lo que se buscaba, ¿verdad? La posibilidad de que nuestro país pueda hacer una ruta para también las inversiones desde otras partes del mundo, me refiero de la región también, y desde lo que pueda llegar desde el otro lado, ¿verdad? En esta ruta de Shanghái a Chancay, y que pueda beneficiar diferentes sectores, porque si bien hablamos de una
conexión directa ahora mismo sobre lo que tú decías, ¿no? La venta de carne de Bolivia a través del puerto de Chancay. También es cierto que se pueden activar otro tipo de actividades como ocurre en otras partes del mundo. No sé, me pongo a pensar en Panamá y ese desarrollo que tiene también en este país, porque comienza a ser un punto de tránsito a nivel mundial. Así es. Imagínate, Bolivia el año pasado solamente ha hecho un récord histórico de 350.000 toneladas de carne que, digamos, inicialmente ahora lo está haciendo por Chancay, pero antes lo hacía, por ejemplo, por Chile, o también lo hacen, por ejemplo, por Argentina, pero en menor medida, porque en realidad tienen que venderlo a todos los mercados. Sin embargo, digamos, la capacidad portuaria de Chile no es tan comparada como la capacidad portuaria que tiene Chancay. Pero aquí también un detalle geopolítico muy importante, Fátima, y es que, si bien es cierto, ya habían advertido desde los Estados Unidos, Clever Carone, una persona muy cercana al gobierno de Donald Trump, que había que tener muchísimo cuidado y que el presidente de los Estados Unidos tiene mucho cuidado y está viendo muy de cerca la situación de Chancay. Lo que pone en, digamos, en ascuas, en un poco de preocupación de que el presidente Donald Trump en cualquier momento, imagínate, el primero golpea y luego negocia. Sí. Es decir, que las presiones económicas pueden ir en torno a los aranceles. Ya habían dicho que aquellos productos que vayan desde el puerto de Chancay hacia los Estados Unidos podrían ser sujetos a aranceles. Sin embargo, digamos, hasta ahorita, acciones como, digamos, sentarte a comer una hamburguesa o de repente comer un chifa o ese tipo de acciones no funcionan en la diplomacia internacional. Así que hay que tener muchísimo cuidado porque somos un país, digamos, que todavía cree en el multilateralismo hasta que de repente nuestros aliados digan lo contrario. Bueno, vamos a cambiar de tema y es que